¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Veritas. Seguimos meditando en estas verdades de la fe que el magisterio nos ha regalado a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Si estás llegando por primera vez a este podcast, te lo topaste por ahí en Spotify, te lo topaste por ahí en YouTube o en alguna plataforma, bueno, pues este es un contenido en el cual vamos uno a uno repasando los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, recordando que la Iglesia está sostenida sobre tres pilares fundamentales: la tradición apostólica, la primera de ellas, cronológicamente hablando. Después vendrá pues esta parte del magisterio de la Iglesia, de los primeros años de la Iglesia, y finalmente, claro, que nos darán el texto bíblico, la Sagrada Escritura, los libros, ¿no? que nosotros reconocemos. En el caso nuestro, pues la Vulgata Latina, ¿no? Aquella que nos regala San Jerónimo, como esa primera traducción de los textos originales al latín. Bueno, pues hoy ya también en lengua español y en algunos otros idiomas ya de nuestro continente y demás, que nos permiten tener este recorrido tan hermoso a través de la Sagrada Escritura, pero sin olvidar la importancia del magisterio que le da la correcta interpretación a estos textos bíblicos. Habiendo dicho eso, bueno, pues entendamos también la importancia del catecismo, porque es lo que nos forma. Y el día de hoy que pensaba en este episodio, que hay que decir que el episodio pasado, gracias a quienes lo han visto y lo han comentado, sobre el jubileo 2025, de Peregrinos de la Esperanza, hicimos ese paréntesis. Hoy retomamos la formación del catecismo, y entonces pensaba, y los quería invitar a todos ustedes a que hagan memoria y se acuerden de aquellos catequistas, aquellos que les presentaron la fe. Yo estaba haciendo memoria, deben de haber pasado por ahí 30 años desde la primera vez que yo me acerqué al catecismo, o que me acercaron al catecismo, con un tipo que se llamaba, no lo sé, claramente le he perdido el rastro después de tantos años, pero Chuy Gera, así le decían, Chuy Gera. Si estás viendo tú o alguien que le suene este contenido y te ubique, pues me encantará saludarte y agradecerte lo que hiciste por un niño hace 30 años, que fue presentarme la fe allá en la parroquia de Santa Beatriz de Silva. Fue mi catequista, y aunque probablemente sin mucha noción y mucha conciencia y poco razonamiento, pues sembraste la semilla de la fe, de la verdad en mi persona, y muchos años después vino a germinar esa semilla, ¿no? Pero gracias, así que ustedes también acuérdense y agradezcan por sus catequistas, que no hay una labor más loable que llevar el evangelio a los demás, y Chuy Gera lo hizo conmigo, y aquí estamos, ahora haciendo lo mismo que él hizo hace 30 años, ahora en estas plataformas digitales. Así que les pido que recemos especialmente por él y por todos los catequistas que en algún momento de la vida dedicaron su tiempo a esto. Porque voy a decir una cosa, luego se da algo muy común en la Iglesia Católica, y es que como que las personas tienen una etapa religiosa en la que dan catecismo y luego dicen ya acabé y me voy de la parroquia y ya no vuelvo a saber nada porque ya fui catequista alguna vez, ¿no? Bueno, pues recemos por ellos para que sean perseverantes, y ojalá que en este caso Chuy Gera siga abrazando la fe que me enseñó alguna vez. Que en aquella época, fíjate, en aquella época el catecismo era un librito chiquito que traía como que un niño, ¿no? En la portada, un librito azul con una aureola así amarilla. Ese era el catecismo. Hoy ya el catecismo lleva un libro bastante grueso, gracias a este sentido catequético y formativo que tiene nuestro arzobispo, al menos aquí en Nuevo León, en Monterrey, el arzobispo Rogelio Cabrera López. Y pues bueno, es una formación mucho más larga, mucho más estructurada que la que tomamos algunos hace ya varios años. Incluso antes, cuentan los mayores, pues que se decía vamos a la doctrina, ¿no? Y pasaban con una campanita en las calles y los niños salían, iban a tomar la doctrina y listo, ¿no? Pues me estoy yendo muy atrás. Pero bueno, también el proceso catequético ha mejorado, ha aumentado y ha sido cada vez más vasto. Entonces, pues en teoría tendríamos que tener niños más preparados, y ahí la importancia de las familias, ¿no? De acompañar esta catequesis, de acompañar estos procesos de los niños para que esa semilla que están sembrando los catequistas, pues bueno, llegue a dar fruto, y sobre todo, como dice la Escritura, que ese fruto permanezca, ¿no? Habiendo dado esta introducción, y no sin antes decirles que
está disponible por ahí la línea de Veritas, este WhatsApp que hemos habilitado para que tú puedas enviar tus comentarios, tus preguntas, tus dudas acerca de los temas de la fe. Tú que escuchas este contenido, puedas enviarlo. Agarras tu celular, no es tan complejo, agarra tu celular y mandas un voice note o un mensaje al 814-014-2002. Otra vez, quienes están en YouTube les está apareciendo en pantalla en este momento. 814-014-2002. Si estás fuera de Monterrey, pues probablemente tengas que marcar el +52 antes, +52 814-014-2002. Y pues vas a enviar un voice note, lo que sea, lo escuchamos, lo contestamos en el próximo episodio. Ahora sí, ¿listo, productor? Habiendo acabado comerciales y demás, vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, que nada sencillo, debo decirlo. Seguimos hablando de la Virgen María porque en esta parte el catecismo así nos lo propone, y nada sencillo. El tema es hablar de la virginidad de María. Vuelvo a decir, y en estas cosas voy a ser insistente y redundante. Los temas que tienen que ver con la Virgen María son sencillos, pero difíciles. Y mira que no es lo mismo. Difíciles porque nuestra dureza de mente, nuestros criterios humanos nos lo vuelven difícil. Sencillo porque para Dios es pan comido todo lo que nos ha propuesto acerca de la Virgen María. Y porque siendo mamá, lo he dicho, ¿quién le niega? ¿Qué hijo bueno le niega algo a su mamá? ¿Qué hijo bueno no quiere lo mejor para su mamá? Bueno, pues siendo Jesús el hijo, pues claro que podía procurarle a su mamá cosas no solo buenas, sino muy buenas, ¿no? Muy buenas. Entonces, dice así el numeral 496, que es de donde empezamos a leer el día de hoy. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido absque semine ex Spiritu Sancto. Quiere decir que sin semilla de varón y por obra del Espíritu Santo. Así fue como fue dado Jesús, ¿no? En el proceso de la encarnación, así de sencillo. Los padres de la Iglesia ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido a una humanidad como la nuestra. Ya habíamos hablado en episodios anteriores que hablamos de la Inmaculada Concepción. Ya hablamos de la importancia de que ese primer sagrario de Jesús fuera un espacio completamente limpio, sin mancha, un espacio digno de Jesús, del Rey de Reyes, del Rey del universo, del que estaba en el principio, que cuando no existía nada, Él ya estaba. Tenía que ser suficientemente digno, y estamos hablando de la Virgen María. Y entonces, siendo así, ¿por qué no mantenerla en ese estado virginal? En ese estado en el que solamente a través de la acción del Espíritu Santo se iba a dar esa concepción, ¿no? Se iba a dar esa concepción. Dice San Ignacio de Antioquía, que es a comienzos del siglo II, dice: estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios. O sea, esto es clarísimo e importante, ¿no? Ciertamente viene de la estirpe de David. El Evangelio de Mateo nos va a decir en su primer capítulo toda esta genealogía de Jesús, desde lo más atrás hasta que llega Jesús, ¿no? Toda esta estirpe de David, humanamente hablando. Divinamente hablando, viene de Dios, a través del Espíritu Santo. No hay que entender esto. Y esto no quiere ser un dualismo, no es que partimos en dos la existencia de Jesús, es que es el misterio de Jesús. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. 100% y 100%, no es mitad Dios, mitad hombre, no, es totalmente Dios y totalmente hombre. Vuelvo a insistir, esto de repente nos puede ser muy difícil bajo el criterio humano. Por eso nuestra premisa tendrá que ser, con mucha claridad, que estamos hablando de cosas divinas. Estamos hablando de la intervención directa de Dios, del plan salvífico de Dios, de la encarnación del Hijo de Dios.
Cuando nosotros lo vemos desde esta perspectiva, entonces ya no es tan difícil decir, bueno, pues claro, Dios puede. Si creó todo cuanto existe, ¿por qué no habría podido crear esto como lo estamos diciendo? Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Lo estamos diciendo, ¿no? Lo concebido en ella, es decir, lo concebido en María, viene del Espíritu Santo. Esto es lo que le dice el ángel a José, ¿no? A propósito de María, con quien está desposado. Voy a hacer aquí, cuando estábamos preparando este tema, decía yo, nosotros tenemos que entrar en el rol de José como iglesia. Entendemos que tenemos que ser otros Cristos, tratar de ser como Jesús. Entendemos que queremos imitar algunas virtudes de la Virgen María, pero realmente tenemos que ser como San José. San José tiene un montón de virtudes y después hablaremos de él cuando nos acerquemos a su fiesta del 19 de marzo. Pero ¿por qué tenemos que ser como San José? ¿A qué me refiero? A que humanamente José, bajo el criterio humano, bajo el criterio personal, José tenía todo el derecho a decir, esto no es posible, es una locura lo que están diciendo, esta mujer me ha sido infiel. ¿Por qué? Porque se ha desposado conmigo, yo no la he tocado y está embarazada. Perdón, pero eso es infidelidad pura. Y bajo el criterio humano y bajo las leyes civiles de la época, José pudo haberla matado lapidada junto con la demás gente del pueblo y exhibida y humillada. Ese es el criterio humano. Cuando de repente, y les hablo directamente porque sé que este contenido de repente lo pueden abordar hermanos protestantes, hermanos de otros credos, entran en este tipo de pensamiento. No es posible. No, lo que están diciendo de la Virgen María no es posible. Ustedes los católicos dicen que ella fue virgen. Ustedes dicen que fue Inmaculada Concepción. Ustedes dicen que tal. No es posible. Ese hubiera sido el criterio humano de José si José hubiera dicho, esa mujer merece ser lapidada porque me ha sido infiel. Pero José, aún siendo un humano total y absolutamente, como tú y como yo, abandona el criterio humano y confía con total plenitud en el criterio divino, en la voluntad de Dios. Ahí radica la diferencia. San José escucha al ángel, al enviado de Dios, que le dice, lo concebido en ella, lo concebido en María, viene del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que empezar a creer nosotros. El ángel, con esa certeza de la Escritura, de ser palabra de Dios, nos dice a ti y a mí que lo que viene de María viene del Espíritu Santo, viene de Dios. ¿Cuántas cosas no aparecen en nuestra vida que bajo nuestros criterios no tienen sentido? No tienen sentido, pero viene de Dios. Y las cosas que vienen de Dios a veces no las comprendemos en el momento. Y hablo de cosas muy buenas, como fue la encarnación de Jesús, y de cosas que parecieran no ser tan buenas, como probablemente hubiera parecido la encarnación de Jesús. Y mira por qué digo esto. Lo que significó la encarnación del Rey en la Virgen María, ¿qué significó para ella? Pues simple y sencillamente, el primero, el riesgo de José, que San José la aceptara. El riesgo de ir a ponerse a servicio, todo lo que tuvo que recorrer para ir donde su prima Santa Isabel. Una vez que ya estaba con San José y que iba a dar a luz, encontrar dónde. Esa peregrinación terrible y nacer en un pesebre, el hijo. Ya nacido, que te lo quieran matar y tener que huir, porque el rey quería matarlo. Y para coronar el asunto, haciendo válidas las palabras de Simeón, a ti una espada te atravesará el corazón, la crucifixión, ver al hijo morir en la cruz. Pareciera que es una locura, pero aceptar la voluntad de Dios trae gracias inimaginables. La Virgen María es asunta al cielo, por la obediencia, por la fidelidad, por ese hágase del que hablamos hace 2 episodios. Entonces, en nuestra vida estamos llamados justo a eso, no a
a querer que Dios nos explique con peras y manzana lo que nos está pidiendo, sino nosotros obedecer lo que se nos está pidiendo. Oye, pero es que yo no entiendo qué me están pidiendo. Bueno, pues hay que orar. Es muy difícil. Dice, yo no puedo con la batalla, yo estoy sucumbiendo, estoy pecando tras pecando tras pecando. Pues claro, no rezas, no dedicas tiempo a la oración, no vas a los sacramentos, no vas a misa, no te confiesas regularmente, no haces un buen examen de conciencia. Nos acercamos a la Cuaresma. Pues hay que prepararnos, hay que preparar el espíritu para este miércoles de ceniza, para ser conscientes de que somos polvo y al polvo vamos, para aprovechar en estos 40 días de recogimiento cada uno de los momentos que nos invita a la iglesia a vivir el ayuno, a vivir la abstinencia, a dedicarle una semana de ejercicios espirituales, una horita al día, horita y media al día que nos proponen las parroquias, ¿no? Si no puedes hacerlo, ve a una librería o en internet, cómprate los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola y bueno, le vas dedicando poco a poco en tus tiempos, pero es necesario que hagamos esto, porque si no, claro que vamos a caer a buenas de primeras. María estaba preparada para el llamado. Los Anahuim tenían esta característica. Sabían que venía el Mesías y estaba preparado para recibirlo. Cuando estamos preparados nos es más sencillo recibir aquello que Dios nos está diciendo y responder aquello a lo que Dios nos está llamando, ¿no? Es importante entender eso. La iglesia ve en este gesto de San José el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? Eso lo escuchamos desde el Antiguo Testamento. Ahí está la Virgen que va a dar un hijo. En María se cumple esa profecía del Antiguo Testamento. A veces, esto es importante, a veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría en este caso de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas, a lo cual hay que responder. La fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos, y habrá que agregar también de los protestantes. No ha tenido su origen en la mitología pagana ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios. Dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua, San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. Ojo a esto: el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor, 3 misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Esto son cosas de las que no hablamos tanto, pareciera no hablarse tanto, pero es que ahí donde se cuaja todo, ahí es donde se fragua todo, en ese silencio, en esas acciones, ¿no? En ese obrar de Dios sin tanto aspaviento, sin tanta ruido, sin tanta faramalla. Ahí se van haciendo los cimientos de la fe que hoy profesamos. Y voy a terminar con esta partecita que hablaremos de María, la siempre virgen. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua, ojo, la palabra perpetua es importante, de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como fíjense, esta palabra es griega, airpartenon, que quiere decir la siempre virgen, ¿no? Es importante entender esta parte porque, y con esto cierro, porque vamos a escuchar en algunas ocasiones que de María dirán, hay un texto cuando Jesús está reunido con sus seguidores y le bajan, ¿se acuerdan? Le bajan en una camilla un enfermo, un paralítico, los amigos, tal, y Jesús lo sana y luego le dicen, maestro, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y entonces algunos protestantes dicen, bueno, eso quiere decir que María tuvo más hijos, porque ahí dice el texto que está María
y los hermanos de Jesús. Bueno, esto es muy sencillo de comprender. Y sobre todo en la parte mexicana o incluso en la parte de la fe, pues es muy común, por ejemplo, que yo en Monterrey le diga a la mamá de un amigo, le diga tía. Y no es mi tía, no es hermana de mi mamá ni nada por el estilo. Pero es de cariño, le digo tía. Entre cristianos, ¿a poco no nos decimos hermano, hermana, hermanita, hermanito? Y no quiere decir que compartimos mamá. Al menos no una mamá biológica, pero sí una realidad de una hermandad cristiana, una hermandad en la fe. Bueno, pues era exactamente el mismo caso. Cuando a Jesús le dicen allá afuera está tu madre y tus hermanos, se está refiriendo a tu mamá, sí, tu mamá biológica, y a tus hermanos. Eso saca de la ecuación a María. Si el texto, según como se escribía en aquella época, se hubiera referido a que María tenía más hijos, el texto debió haber dicho, allá afuera está tu madre y los otros hijos de tu madre. Ahí sí estuviéramos con la posibilidad de pensar que María tuvo más hijos. Pero no es así. Esto no es así. Es tu madre y tus hermanos, en referencia a Jesús. Esto es importante entenderlo porque luego ahí, hermanos católicos, se pescan para hacernos dudar, decir, bueno, María fue virgen hasta antes de que naciera Jesús, pero después de que nació Jesús tuvo más hijos. Esto no es así. María fue virgen antes, durante y después del parto. María es la siempre virgen. Y no hay vuelta de hoja. Así es la realidad, lo que nos ha enseñado la Iglesia Católica dentro también de esta dogmática mariana. Hoy he querido terminar este episodio orando por ustedes, una de las oraciones más bellas que a mí me parecen y que nos la regala la Sagrada Escritura. Así que voy a rezar por ustedes y me atrevo ya a hacerla, porque esto me lo explicó un sacerdote amigo hace algún tiempo, que esta es una oración que puede hacer un padre por sus hijos. Aunque es la oración sacerdotal, la puede hacer un padre por sus hijos. Y hoy que soy papá, pues he sentido el cariño de poderla hacer ante ustedes, ¿no? Y hacerla por ustedes. Así que pues vamos a terminar de esta manera el episodio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor les mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor les mire con amor y les conceda la paz. Amén. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio donde hemos seguido meditando algunas realidades de la Virgen María según nuestra doctrina cristiana, nuestra doctrina católica. Espero que les haya gustado y no olviden dejar sus mensajes aquí en YouTube o en el Spotify, que también hay área de mensajes. Y con gusto vamos a seguir conversando y respondiendo algunas de las cosas. Compartan este contenido, compartan el canal de YouTube. Si me estás escuchando en Spotify, por favor ve a YouTube, suscríbete, activa la campanita, que eso también nos sigue ayudando para crear cada vez más contenido. No me alargo más, me encomiendo a tu oración y tú estás en la mía. Esto fue Veritas de Ilumina Más.